Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, un espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Elizabeth Silvestra. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Para mí también es un placer tenerte aquí en este espacio. Nos conocimos en persona y ahora nos reencontramos de forma virtual. En primer lugar, te presento, decir que eres doctora en biología, máster en biología humana y bioconstrucción, más eres docente, conferenciante y escritora. Has publicado diversas obras, como por ejemplo Vivir sin tóxicos, Tu casa sana, La oficina en casa y recientemente has coescrito la obra Los primeros 1000 días, que es la que vamos a hablar justamente en la entrevista de hoy. También eres directora editorial del área de salud de RBA Revistas y directora de la revista Cuerpo Mente. Me gustaría, Elizabeth, empezar preguntándote acerca de la obra Los primeros 1000 días. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Cuéntanos. Pues mira, como bien has comentado, yo tenía ya una trayectoria de mis libros de tóxicos y casa sana, o sea, que tienen que ver con el estilo de vida, con ese ambiente en el que estamos, cómo afecta a nuestra salud física y mental. Y de alguna forma me quedaba este eslabón que es ir a mis inicios, porque yo soy genetista. Estuve trabajando casi 20 años en genética y ahí estudiaba las placentas y estudiaba pues todo lo que era el desarrollo intrauterino. Entonces, en esos estadios, en los 1000 primeros días, que estamos hablando pues de los 270 días que es una gestación, 365 del primer año de vida y 365 del segundo, es decir, cuando un niño o una niña celebran su segundo aniversario, han pasado estos 1000 días, se ha visto a nivel de ciencia que es un periodo muy importante en el cual se construyen todos los órganos, los tejidos y todo el sistema nervioso empieza ahí como a desarrollarse. Y es muy importante la exposición, ese exposoma, lo que comemos, lo que respiramos, pues cómo nos sentimos, lo que si dormimos o no. Entonces, bueno, o la calidad del sueño, mejor dicho. Y ahí era como cerrar ese círculo, ¿no? Ir de la salud ambiental otra vez a los inicios y dar valor a esa primera etapa de la vida donde con unos hábitos de vida más sanos podemos construir pues unos pilares, unos cimientos, ¿no? más duraderos para toda la vida. Fantástico. Además, también permite también que las personas que a lo mejor están planteándose, ¿no?, el hecho de tener un niño o una niña o que ya están quizá embarazados, ¿no?, que puedan empezar también a hacer cambios, porque hay muchas informaciones que dais en la obra que a veces no te das cuenta hasta que a lo mejor ya es demasiado tarde, ¿no? Como los tóxicos, por ejemplo. Sí, bueno, siempre es buen momento, esto es un mensaje en positivo, siempre es buen momento para empezar a tener un estilo de vida más saludable. Pero es cierto que en ese momento, cuando te estás planteando un embarazo, cuando ya estás embarazada o incluso cuando los niños son pequeños, si no has empezado antes, adoptar esos pequeños cambios ayuda, como digo, a incidir de forma muy positiva en la salud física y sobre todo en el desarrollo neurológico. Totalmente. Es curioso también porque uno de los elementos que también habláis es la forma en que la papá o la mamá puede vivir también durante el embarazo, ¿no? Ese estrés, esas tensiones que puede haber también a nivel emocional, que eso afecta también a nivel biológico, ¿no? Totalmente, o sea, cuando estamos estresados, ese cortisol que se nos va un poco de madre, ¿no? Y hay esos cambios a nivel bioquímico internos, afecta si estás embarazada a la gestación en sí mismo, Ujú. afecta a tus pensamientos, afecta a cómo te sientes. O sea, todo esto también es una parte muy importante a tener en cuenta, ¿no? Para, bueno, para vivir de una forma más plena y especialmente en estas etapas de la vida, ¿no? De Totalmente. hecho, hay estudios muy interesantes Ujú. que muestran cómo las mamás, bueno, las mujeres embarazadas que practican la relajación, incluso hacen meditación, pues esto ayuda a un mejor desarrollo del bebé. O sea, Qué bueno. incide en el crecimiento, por lo tanto se ven menos bebés con bajo peso al nacer. O sea, se ha hecho un estudio piloto muy interesante en Barcelona que han intervenido el Hospital del Mar Ujú. y ahora a día de hoy ya son como talleres que se dan a las mamás, o sea que todo lo que son técnicas de respiración, de relajación, de meditación, no solo nos ayudan a lo largo de toda la vida, sino que en ese momento también son importantes. Que es curioso porque a veces hablas con papás o mamás y te dicen, ¿no? Cuando han tenido varios hijos, te dicen, ostras, este hijo a lo mejor nació en una época donde teníamos muchos problemas a nivel económico, a nivel también financiero, y quieres o no, también eso puede llegar, ¿no?, a afectar a luego desarrollo, no solo obviamente por lo que está ocurriendo, sino también por ese estrés, ese contagio, por ese cortisol que tú mencionabas, y al revés también, a lo mejor hay hijos que nacen en etapas quizá más posteriores o anteriores, donde no ha habido ese estrés o tanto estrés. Claro, toda esa parte de nuestras vivencias y de nuestras exposiciones
las externas y las internas, en este caso a nivel hormonal, van a impactar. Pero ahí Claro, sí que os diría que como vamos a verlo en modo positivo, porque si no nos va a coger ese estrés de no haberlo hecho bien, ¿no? claro, Entonces, claro. claro, cada, uy, ay, se fue. Cada uno dentro de sus circunstancias, pues puede Ujú. aplicarlo lo mejor que pueda. Hablemos de tóxicos, porque creo que solo el hecho de tener en cuenta cuáles son aquellos elementos que son tóxicos, eso ya es un mundo, ¿no? Porque incluso tienes ya unos libros que justamente hablan de esto. O sea, Hablan tenemos de eso. Sí. el resumen en 1000 días, los primeros 1000 días, pero tú y luego también eres experta y has hablado largo y tendido de Mm. este campo. Cuéntanos un poquito cuáles son esos tóxicos que podemos encontrar en nuestro hogar o en nuestro entorno. Bueno, básicamente estamos, fíjate, de los tóxicos podríamos hablar de muchísimos, pero nos fijamos muchísimo en lo que se conoce como un grupo de sustancias que se conocen como disruptores endocrinos, ¿Eh? que ahora vamos a entrar más en ellos, pero ¿Eh? serían unas, tienen la capacidad de a dosis muy, muy, muy bajas, que este es el tema, o sea, a los que están presentes en los productos que se comercializan, de Ujú. desregular nuestros sistemas hormonales y por lo tanto afectar a diferentes órganos y sistemas. Entonces, básicamente nos fijamos en todo lo que son los plásticos, los plastificantes. Seguro que habéis oído hablar del bisfenol A, de los eftalatos, de los parabenes, Sí, es decir, de esos microplásticos también que pueden estar en las botellas de agua, en los contenedores de la comida que compramos preparada. O sea, que es como que están como muy presentes ya. en la vida cotidiana. Entonces, con esta nueva evidencia científica, sabemos que esas pequeñas dosis a lo largo del tiempo, pues bueno, pueden dar algún tipo de síntomas y de problemática en la salud. Entonces, la propuesta es como darle la vuelta y como consumidores conocer cuáles serían esos productos que no los contienen en tanta medida y por lo tanto pues evitamos la exposición en el día a día, en la medida que se pueda. Esta es un poco la idea. Por ejemplo, los desodorantes, ¿no? Había leído también. En nuestro caso, por ejemplo, hicimos un cambio y compramos un tipo de desodorante que es una piedra que cuando tú la mojas, esa piedra, que es un mineral, básicamente lo que hace también es ese efecto también de limpieza y antibacteriano. Y ya no Mm. utilizamos lo que serían los desodorantes de spray, obviamente, ni tampoco los roll-on, que a lo mejor también tienen ese tipo de componentes que pueden ser, que pueden afectar al sistema endocrino. Esto es un buen ejemplo porque desodorante, o sea, eso que utilizamos cada día, ¿Eh? siempre, un desodorante, por ejemplo. O sea, Sí, cada día pasamos por el baño todos y exacto. hay una serie de rutinas que Sí, siempre utilizamos esos productos. Entonces, esos productos, como tú bien dices, ¿no? Pues si minimizamos y buscamos productos que contengan menos tóxicos, nos ayuda a que la exposición se minimice. correcto. Desde el desodorante, la pasta de dientes Sí, o el gel, el champú sólido, eh, lo que tengamos que siempre buscar de cosmética natural, sí, y esto nos ayuda, pues eso, a que esas dosis sean más pequeñas. totalmente. Pensar que hay estudios que muestran que cada uno de nosotros podría utilizar a diario unos 10 productos cosméticos, ¿no? Y dices, bueno, ¿Vale? son muchos, pero cuando empiezas a pensar, dices el jabón, Eh, el suavizante, la pasta de dientes, la crema de afeitar, bueno, el body sí, sí, milk, sí. el tal. Mando y dices, pues a lo mejor 10 no, pero 6 o 7 ahí Sí, sí, están. Si os ahí fijáis está. en las líneas, cada uno tiene como 4, 5, 6 líneas de ingredientes. Por lo Eh, tanto, multiplicado es como que podemos estar expuestos cada mañana a 100, 150 sustancias diferentes. Entonces, por eso totalmente. es como cuanto menos ingredientes y más naturales, pues ese es el paso, ¿no? Sí, sí, Un sí. buen ejemplo, empezar por el desodorante y podemos continuar pues por cualquier otro de los cosméticos que usamos a día de hoy. Eh. A mí, Elizabeth, casualmente me sorprendió también mucho el hilo dental. Yo era muy fan del hilo dental, lo sigo siendo, pero ahora lo explico. Y justamente me di cuenta, no sé, un vídeo o en un artículo que hablaba justamente que el hilo dental, quizá clásico, tiene un tipo la película que recubre el hilo, se ve que también hay alguna serie de tóxicos. Entonces busqué un hilo que fuera justamente de lana, hecha con productos que fueran naturales y también con una película que creo que es de miel o con un antiséptico que es de miel. De cera natural, sí. Sí, cera Pensar natural, que exacto. el cera natural, para que resbale. Sí, Es un ejemplo, por sí, ejemplo, sí, de plásticos de usar y tirar. Eso sí, es una fibra de poliéster o de nylon que es un exacto. solo uso y lo desechamos. Sí, Entonces, bueno, aparte de todo lo que significa a nivel ambiental esa exacto. basura Sí, plástica,
También cuando estamos utilizándolos, pues con el rasgar o con el fregado, hay una parte como de microplásticos o nanoplásticos que se pueden Ah, desprender de esas fibras. Además, como tú dices, de las películas que pueden tenerlos para esas funciones de poder ser como más suaves sí, entre los dientes. Entonces, es cierto que conocer, como tú bien, o sea, estás exponiendo ejemplos muy interesantes, ¿no? sí, De esos pequeños cambios, de decir, la próxima vez que voy a comprar ese producto que necesito, me voy a correcto. fijar, porque en el mercado hay como varias opciones, pues Mm, cuál es la opción que me resulta pues más sana para el planeta y para nosotros. es así. En la obra también habláis del código postal, de cómo realmente vivir en una zona o en otra puede marcar también la diferencia a la hora de tener más salud o que tu niño o niña tenga más salud. Exacto, sí, sí. Ahí esto es, bueno, aquí en España, si esto lo oís en otros países, seguro que también está, se hacen como estudios de la prevalencia de cáncer, ¿no? Y Sí, se ve por comunidades y se intenta asociar a ver qué factores ambientales. Entonces ahí el último estudio que se hizo, pues este era el titular, ¿no? Que más sí, que el código genético, impactaba el código postal. Esto significa que el lugar en el que vives, sí, pues, y además por los hábitos culturales de ese lugar, pues predispone a toda una serie de síntomas o de problemáticas de salud, ¿no? totalmente. Supongo que también de aquí, que a lo mejor las 5 zonas azules, ¿no? Esos lugares del mundo donde la gente hay más prevalencia a ser centenario o centenaria, a lo mejor también tiene que ver con ese entorno, ¿no? Ese lugar, esa isla Bueno, apartada o ese pueblo apartado. el entorno es seguro, o sea, más en Es, contacto con la naturaleza, menos contaminación ambiental, esto exacto. clarísimo. Y luego también con el estilo de vida, o sea, si algo contamos en estos libros es cómo llevar un estilo de vida que apoye más el equilibrio de nuestros sistemas biológicos a nivel Correcto. físico y a nivel mental. Entonces, las Sí, zonas azules, pues bueno, la alimentación tiene un peso muy importante, el sedentarismo, ¿no? El moverse, o sea, el hecho de, son poblaciones pues, que a lo mejor tienen huertos, hacen jardinería, entonces esto es como una actividad, no son sedentarios. Y luego otro punto muy importante que también suma en salud y sobre todo en salud mental es el socializarse. sí, El tener ese grupo, esa tribu, esos amigos, ¿no? Esa de sí, apoyo y un punto más que sería el tener ese ikigai, es decir, ese sí, propósito por el cual yo cada mañana me levanto y como que tiene un sentido, ¿no? El levantarse. O sea, son centenarios totalmente. o gente personas muy longevas, pero Sí. que todos mantienen ese estilo de vida más sencillo, pero más conectado con la naturaleza, con las personas de su entorno y con esta parte interior, ¿no? De algo que te mueve a seguir. Que es curioso porque mucha gente cuando se jubila, ¿no? Cuando llega a su edad de jubilación, cae a veces en depresiones por esto, porque pierde, ¿no? Como esa misión, ese ikigai que decíamos, esa vocación de decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Ahora Claro. qué voy a hacer con mi tiempo? Claro. Bueno, mira, fíjate, hay algo interesante que es que algunas personas dicen, cuando me jubile, haré. Cuando me Sí, jubile, montaré un huerto. Cuando me sí, sí, jubile, sí, sí, viajaré. Cuando me jubile, ¿no? Y entonces como que vamos posponiendo, procrastinando sí, toda una serie sí, 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 de algo que nace de muy de dentro y que nos da esa vida y vete a saber cuando nos jubilemos en qué situación estaremos, ¿no? Entonces, correcto. es cuando antes podamos poner en práctica de todo eso que nace y Ah, que vibra en tu interior, pues esto forma parte de nuestra salud. totalmente. Habláis también de lactancia, otro capítulo muy apasionante, que justamente hay tóxicos también en la leche. Yo creo que también Eh, esto es como, ostras, ya otra vuelta más de tuerca y dices, ostras, incluso bueno, en esos la, productos que están muy mirados y hay también tóxicos. o sea, la leche de la madre Sí, tiene esos compuestos a los que la madre ha estado expuesta. claro, Entonces, cuanto antes empecemos con un estilo de vida más low tox, pues sí, más limpia estará esa leche. Pero de todas formas, los estudios muestran que el amamantar sigue siendo por encima de todo, incluso con los tóxicos que pueda llevar implícitos por la exposición ambiental, sí, sigue siendo el gol estándar en la alimentación de un bebé. vale, Hasta los 6 el año y hasta que el bebé quiera seguir mamando. O sea que vale, eso sí que está clarísimo. Luego, una cosa curiosa es que, claro, bueno, curiosa a nivel poblacional porque ha cambiado mucho nuestro estilo de vida. Nuestras mamás parían más jóvenes y sí, tenían más hijos. Y las abuelas, pues muchísimo más, parían más claro, jóvenes y todavía tenían más hijos. Entonces se ha visto a nivel científico que
las mujeres que más hijos tienen y a unas edades más tempranas limpian más ¿no? su organismo porque a través de la leche pues es un efecto de ir eliminando estos tóxicos que se van Ostras, acumulando. qué curioso. O sea, el primer hijo se lleva más Se lleva un premio, poquito los tóxicos. más premio, entonces a partir de ahí vamos Sí, bajando. sí, Pero ya sí. digo todo y así, lo más relevante es que la leche materna sigue siendo bueno, la mejor alimentación para el bebé. Ahora estoy pensando que muchas veces los hermanos pequeños a veces son más grandes que los hermanos mayores. A lo mejor hay algo ahí que puede llegar a afectar. Puede ¿Quién ser que haya sabe? algo, sí, ¿Quién sabe? ¿Quién puede. sabe? Esto no está estudiado Esto sería directamente, para pero otro caso de para estudio. otro estudio. Luego también los nutrientes a la hora de alimentar a bebés. También yo creo que también otro tema importante, porque eso sí que las papillas, los potitos, eso sí que está muy estudiado, ¿no? De que no haya nada tóxico. O también hay riesgo. Sí, bueno, algunos están más, o sea, sí, realmente la alimentación infantil está como muy testada y pasa por Ah, unos controles, vale. pero sí, 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 claro. Ahí luego ya vendría pues a partir de aquí cuando empiezan con los sólidos, ¿no? Que los papás y las mamás, pues si ellos ya llevan una alimentación pues más de temporada, frescos y ecológico, pues mejor y el bebé, pues de alguna forma nosotros somos como su ejemplo o ellos Claro. siguen los hábitos que hay en casa. Entonces, bueno, sí, cuanto más cuidemos esa parte, pensemos que los nutrientes son como esos eslabones, ¿no? Como si fuéramos una casa, pues las piezas que nos van conformando. Entonces, que no nos falten, o sea, que Vale. estemos bien nutridos, de que no nos falten nutrientes y que sean de calidad. También me ha sorprendido el hecho de los pañales, ¿no? Porque hay muchos pañales que tienen tóxicos, hay químicos, o las toallitas Claro. también de bebé que dices, ¿cómo puede ser que elementos que deberían estar súper mirados y aún así hay componentes, hay sustancias que a lo Bueno, mejor no son porque de todo... que estén comercializados no significa que sean seguros para Ya, estas sustancias que decimos ya. que cada vez se va conociendo más y que actúan a dosis muy, muy bajitas. La Sí, sí, sí. normativa todavía no las contempla algunas, por ejemplo, algunas sí. El Vale. bisfenol A, que forma parte de este grupo de disruptores endocrinos, pues para biberones o productos de bebés bueno, de niños de menos de 3 años, Vale, está contemplado pues que no haya, pero después a partir de los 3 años te los puedes encontrar vale. en algunos productos. Y claro, los pañales, estamos hablando de tejidos que normalmente son algodón, que depende cómo ha sido cultivado ese algodón, pues puede ser que tenga trazas de pesticidas, después se blanquea, por lo tanto ahí tendrá todo el tratamiento de blanqueadores, hay capas plásticas, entonces, bueno, se va sumando y hay toda una serie pueden haber una serie de sustancias que más allá de que dermatológicamente pues puedan irritar al bebé, o no, porque a veces no hay ningún tipo de síntoma, pero bueno, ahora es verdad que hay pañales pues, que no son blanqueados o que te especifican que no contienen eftalatos, que no han sido clorados. Entonces también es como fijarte, ¿no? Como decías antes, el desodorante, cuando vas a comprar un producto, a ver el de al lado que te ofrece, ¿no? Entonces ir Sí, sí, aprendiendo a sí. escoger siempre el que tiene un poco menos. Te hace convertirte, yo creo, un poquito como en un explorador, exploradora, ¿no? En un casi, casi Sí, investigador, investigadora, porque vas al ya en el principio, supermercado ahí mirando y comparando y leyendo sí. todos los códigos, ¿no? Al principio sí, pero después es verdad que igual que has escogido pues Sí, un producto y sabes cuando se te acaba vas y lo repones, ya vas sí, sí, directo a sí. buscar ese producto. Ya está. Entonces es como los básicos, por eso decía, de toda esta locura en positivo es que los básicos, los que utilizas cada día y de forma reiterada, que sean esos pues que tú ya has buscado que sean un poco más saludables. Claro, que ya está en parte de tener ya tu kit, ¿no? Preparado, ¿no? Tu Exacto, punto. exacto, sí, sí. También otro tema que yo creo que es elemental es el tema de las pantallas. Yo, sinceramente, en consulta estoy viendo situaciones que es que me dan una pena porque se están cargando realmente el cerebro de los niños. Veo niños con nada, con meses a veces, están ya con el móvil, están ahí con el chupete digital. Con el Una chupete burrada. digital, las niñeras tecnológicas, sí, sí, los Sí, sí. papás es como, bueno, sí, mira, justo se acaba de publicar en la revista de Anales de Pediatría Española un Sí, artículo muy interesante que explica esto de tener un poco sentido de precaución, ¿no? claro. Y que no haya una evidencia todavía muy sólida no significa que no pase nada, o sea, que la falta de evidencia no es que te esté diciendo que no hay ningún peligro o que no hay ningún efecto. Entonces ahí lo que te están diciendo es la prudencia, ¿no? O sea, un bebé no necesita una pantalla, un Claro. niño no necesita una pantalla.
nosotros hablamos de los primeros 1000 días, que incluso la Sociedad Española de Pediatría, la Sí, americana, pues te están recomendando pues, que antes de los 3 años, otros hasta los 3, sí. antes de los 2 hasta los 3, o sea, En la lo máximo que Generalitat podamos. marcan a partir de los 3. Claro, por eso te digo otros, porque Sí, sí, aquí en sí. Cataluña tenemos realmente un poco más amplio y esto lo que estamos haciendo es favorecer el desarrollo neurológico del Correcto. cerebro, que de otra forma no se produce como se tiene que producir. O sea, al Sí, tener el niño necesita tocar, necesita moverse, necesita experimentar, correr, o sea, sí. hacer toda una serie de actividades que no es quedarse quieto con una pantalla mirándola ahí quieto, ¿no? Entonces, ese desarrollo neurocognitivo y también Claro. psicomotor Sí, va muy asociado a estos hábitos. Y evidentemente un niño no sabe lo que es una pantalla hasta que tú no se la enseñas. O claro. sea que Sí, estas sí, sí. edades no es que te la vengan a pedir, ¿no? Pues bueno, pues como Sí, sí, sí. adultos también buscar el antídoto a las pantallas sería la naturaleza, ¿no? Bueno, ya empiezan también a haber estudios que hablan también de que hay retrasos madurativos, retrasos también a nivel de aprendizaje, hay también más irritabilidad, insomnio, dificultades a la hora La también de hiperactividad, socializar, sí, hiperactividad, un montón de sí, elementos. Y el trastornos problema, yo creo, autísticos. Elizabeth, que esto lo vamos a ver tarde. O sea, tengo la sensación de que es un poquito como que van a salir generaciones y luego diremos, ostras, si lo hubiéramos sabido antes. Bueno, este artículo del que te estoy hablando, que ya te digo, ha salido ahora, dice que lo que tú estás diciendo, como que nos va a venir una Sí, evidencia de que nos va a sorprender bastante, ¿no? sí. Va a crecer o va a salir Sí. una generación, yo creo que Todo pobrecitos, apunta, pobrecitas. todo apunta a eso. Entonces, Sí, bueno, sí, la sí, tecnología es muy útil, nos ayuda pues muchísimo en la práctica, sí, pero tenerla no significa usarla 24 horas sobre 24. totalmente. Esto es Sí, sí, sí. importante. Y sobre todo en esas edades en que la parte de maduración del sistema nervioso pues no le favorece de ninguna de las formas. Totalmente. Es que ya te lo digo, estoy cansado de ver a veces un restaurante y los papás, ostras, Sí. el móvil. Bueno, Y son es niños fácil. pequeñitos, de dos, 3 años, y los ves y dices, pero si aún está en la cura casi. Con lo fácil Bueno, y se que quedan es. ahí como se quedan Sí, enganchados, ¿no? sí, sí. Porque esa parte bueno, antes hablábamos del cortisol y aquí hablaríamos de Eh, la dopamina, ¿no? sí, sí, sí. De ese placer que te da y que cada vez necesitan más. Entonces van Es creciendo así. ya con ese punto que al final se convierte en una adicción Es la porque adicción. necesitas estar enganchado Es así, totalmente. Una droga. a ese Se pone una droga estímulo. total. Sí. Sí, sí, bueno, tiene esos mecanismos, tú sabes. Sí, 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 totalmente. Hablemos de soluciones, porque también en la obra habláis del contacto con la naturaleza, otro elemento que yo creo que aquí es la clave para también tener una vida sana, ¿no? El no olvidarnos de ese entorno natural, que yo creo que de Mm. alguna forma todos podemos acceder, porque a veces hay gente que dice, yo es que vivo en una ciudad, bueno, pero ¿a cuánto tienes el bosque más cercano o el parque más cercano o el paseo delante del mar más cercano, en el caso de ciudades costeras? Em, Podemos ir desde poner plantas en casa, rodearnos También. de plantas, Sí, desde pasar por calles cuando vamos a la escuela, llevar a los niños por calles que haya más árboles y menos sí, tráfico, a nosotros cuando vamos al trabajo, es decir, buscar esas áreas más arboladas. exacto. Seguro que todos tenemos algún parque cerca, algún lugar donde haya más vegetación, es decir, Sí, sí, ir sí. buscando todas esas áreas, no hace falta esperar al fin de semana que podemos salir a un bosque o a un lugar pues eso, más rico en verde. Entonces, la naturaleza es como, es donde se ha formado de forma primigenia nuestro cerebro. Sí, En la naturaleza, sí, nuestro sí, sí. cerebro a día de hoy sigue funcionando igual y se pone en hora todos los sistemas a través del contacto con la naturaleza, de la luz natural del sol, de los Sí, sí. ritmos circadianos. Entonces es como, es restaurativa. O sea, si tuviéramos que definir y hacer un resumen de la mucha evidencia científica de ahí, de los muchos beneficios de la naturaleza, es que restaura Sí, el sí. sistema. Pero además, en los niños, en embarazadas, en la infancia, hay Sí, estudios que muestran cómo cuanta más naturaleza hay en las ciudades, menos contaminación, menos ruido, se mitiga mejor el calor y eso también ayuda a que haya un mejor desarrollo intrauterino y la infancia también sea más saludable, menos problemas respiratorios. O sea que todos son beneficios. Ahí es totalmente. como, Sí, esa es una sí. receta gratuita sin efectos Exacto. secundarios. Si tenemos dudas, naturaleza. Sí, ¿Qué hago? sí, ahí Naturaleza.
Y los niños Eso sí. necesitan crecer en contacto, pues eso, con, tocando, Sí, manchándose, sí, y bueno, experimentando y la creatividad y la maduración psicomotora y neurocognitiva, pues ahí la van a encontrar. es la O clave. sea, les va a ayudar en ese proceso. Bueno, y luego también hay, por ejemplo, los estudios de baños de bosque, ¿no? Los Shinrin-yoku, ¿no? Que hacen en Japón, que también es algo que podemos hacer, ¿no? Podemos estar paseándonos Totalmente. un fin de semana a lo mejor en una casa rural más aislados o en un lugar más Traducido, remoto. pasear por el bosque. Aquí Exacto. en los pioneros en Japón, bueno, el doctor Kim Lee está en la Universidad Sí, de Medicina de Tokio sí, y en sus papers científicos él ya acuñado, propone lo sí. que él llama la medicina forestal. ¿Mm? Es decir, como parte de restauración del organismo y prevención, no solo cuando ya tenemos algún problema. Y sus estudios son muy interesantes porque te muestran como un baño de bosque, que puede ser un paseo de Sí, una hora o una hora larga, pues incrementan las células NK del sistema sí, de defensas, las natural killer, regula la presión arterial, disminuye el estrés, a sí, sí, nivel sí. metabólico también, es antiinflamatorio, es decir, bueno, todo también, otra vez, todos los estudios que hay son de beneficios, ¿no? De esa parte de ir a pasear en Totalmente. una zona verde. Está fantástico. Elizabeth, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado muy rápido, siempre digo que esto es una muy buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje. A lo mejor hay papás o mamás que nos están viendo, o a lo mejor hay personas que querrían ser papás más. ¿Qué podríamos también decirles a modo también general y de resumen? Y luego también animarles a que puedan comprar vuestro libro, vuestra obra. Pues mira, como hay muchas cosas por las que empezar y siempre les digo que en plan vamos a ser muy positivos, Sí, algo tan sencillo como eliminar los plásticos, por claro. ejemplo, de la cocina, nos va a ayudar mucho a minimizar la exposición y a preparar un embarazo mucho más sano, porque comemos todos o la mayoría, ¿no? Muchas veces cada día. Entonces es una actividad que es como recurrente. Entonces, el hecho de cocinar en envases que no sean de plástico, en no Vale. comprar comida que se pueda calentar de plástico, en utilizar todos los envases de estos, incluso los vasitos de cartón que nos dicen Sí, que son más sanos, la película interna para que ese líquido no salga, vuelva a ser de plástico. Entonces, vale. solo eliminando toda esa parte de plásticos en el día a día y cambiándola a materiales saludables como puede ser un cristal o un acero inoxidable, con esto estamos haciendo ya muchísimo para empezar a preparar esa salud materna, ¿no? Y paterna, los dos, Bueno, para después un embarazo más sano. muy bien, fantástico. Por decir una. Por hacer una, pero esa es muy, muy importante porque creo Yo que siempre hoy en digo día, tres. sí, Yo siempre digo tres. Una la has dicho tú antes, la hemos sí, hablado, que es, o sea, siempre digo, empecemos por aquello que hacemos cada día muchas veces. Una es sí, comer, la segunda es la higiene, por lo tanto los vale, productos ya los hemos comentado. Y sí, la tercera, respirar. sí, Entonces ahí el respirar un aire limpio en casa es muy importante, porque los estudios nos dicen que nuestras casas están más contaminadas que el aire del exterior. ostras, Entonces ahí también los detergentes, solo cambiando el detergente con el que limpiamos la casa, los productos de limpieza, o no utilizar ambientadores que van incorporando esas sustancias nocivas al ambiente si son sintéticos, también le damos la vuelta para respirar un aire más limpio. Por lo qué tanto, bueno, con tres cositas le podemos ir, esos pequeños cambios le podemos ir dando la vuelta a nuestra salud, que después va a repercutir en la salud de los más pequeños. fantástico. Y para que la gente también pueda comprar vuestra obra, ¿dónde puede hacerlo? Pues en cualquier librería la tendríais que encontrar y si no, también sabéis en las plataformas de internet, ¿no? Vale, Pero bueno, si no, en las librerías de vuestro barrio seguro que la pedís y os la pueden traer. fantástico. Y para la gente también que quiera seguirte en las redes, a lo mejor algún contacto o simplemente poniendo tu nombre, quizá por internet. El- sí, en las redes es en Instagram @elisabet.silvestre. Elizabeth Fantástico, Conté, sin H, y ahí me encontráis. Si podéis, yo voy publicando de forma regular pues algún estudio científico y así. Y muy bien. entonces, bueno, ahí tenéis la información. Fabuloso. Elizabeth, ha sido un auténtico placer. Espero que sea que la gente gane conciencia, ¿no? De esos primeros 1000 días que son básicos, fundamentales, esenciales. Y qué mejor forma de hacerlo también que guiándose, dejándose ayudar por grandes especialistas, como es el caso de Elizabeth Silvestre, que hemos tenido aquí en este programa y nos ha presentado también su obra, la obra que ha coescrito de los primeros 1000 días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Abrazo fuerte. Cuídate. Chao. Gracias. Adiós.